voy a empezar un poquitito y enseguida te cedo la palabra, Manuel, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bien, pues entonces, buenas tardes a todos. Buenas Estamos tardes. hoy aquí con mucha ilusión para presentar una obra de Jesús Cantera Ortiz Urbina, que gracias a la tecnología se está difundiendo a través de la página web del Instituto Cervantes y puede llegar a cualquier rincón del planeta, cualquiera que tenga un ordenador o un móvil. Entonces se trata de la obra Fraseología Bíblica, que está ubicada, se puede consultar en la Biblioteca Fraseológica y Paremológica de la página del Centro Virtual Cervantes. Entonces, para quien no conociera a Jesús Cantera, nació en 1923, falleció en 2017, fue filólogo, lingüista, traductor y catedrático de Filología Francesa en la Universidad Complutense de Madrid. Tuvo una formación humanista y fue promotor de la sección de Filología Francesa en esta universidad, la Universidad Complutense de Madrid. Uno de sus grandes méritos es el hecho de haber transmitido a muchas generaciones de docentes e investigadores su entusiasmo por la lengua y la cultura francesas, así como una metodología muy original para enseñarlas. Entre sus principales líneas de trabajo e investigación destacan la enseñanza del francés como lengua extranjera, FLE, la lexicología, la traductología, la fraseología y la paremología, en particular centrado en las lenguas francesa, española y sefardí, aunque como veremos hoy también trabajó otras lenguas. Tiene muchísimas publicaciones, manuales, gramáticas, diccionarios de temática variada, repertorios monolingües y bilingües, de refranes, múltiples artículos. Vamos a hacer alusión hoy a algunos de ellos. Dentro de la paremología se le considera un pionero en España por todas sus publicaciones, los trabajos que hizo, luego hablaremos de ellos. Y en el campo de la fraseología también destacó, en la fraseología española y en la fraseología comparada francés-español. Queremos iniciar esta presentación abordando una parte de su faceta que seguramente muchos no conoceremos, y la va a presentar Manuel Martí Sánchez de la Universidad de Alcalá, precisamente porque él tuvo la suerte de conocerlo hace ya muchísimos años. Sin más, cedo la palabra a Manuel Martí Sánchez. Muchas gracias, Julia, por la invitación a este acto tan hermoso. Muchas gracias también a Elke, que ha participado en este acto que honra a la universidad y, desde luego, a quienes lo promueven. Muchas gracias también porque esta invitación, el poder estar aquí, pues me permite reencontrarme con amigos muy queridos y conocer a otras personas a quienes no conozco, pero sí admiro y tenía ganas de conocerlas. Mi intervención, como ya ha apuntado Julia, no va a ser sobre el Jesús Cantera Público, el gran investigador. Por tanto, no voy a decir nada sobre su obra académica, ni, como sería más lógico en este acto, de su labor como estudioso de la paremiología bíblica. De ello van a hablar con mucho más conocimiento de causa quienes tomen la palabra después de mí. Ni siquiera, y eso es una cosa que sí me hubiese gustado hacer, voy a decir nada de su libro de texto de bachillerato, que lo recuerdo como muy atractivos, muy divertidos, y todavía recuerdo algunos pequeños relatos, pero ya digo, no voy a hablar de Jesús Cantera Público. Mi intervención, como apunta Julia, se sitúa en la dimensión menos conocida de don Jesús Cantera Ortiz Urbina, como decíamos nosotros, como profesor de instituto, y lo haré no a través de la consulta bibliográfica, sino de mis recuerdos de infancia. Porque, como dice una paremia africana, el niño ve lejos. Y yo vi en don Jesús pues unas cualidades, un modelo de hombre que desde luego no he olvidado. Si tuviésemos que echar mano de una dicotomía,
muy popular hace unos años entre el ser y el tener, es la intención de estas palabras que vayan al ser, es decir, al misterio de la persona, como decía Unamuno, al hombre del secreto, y no tanto al tener, a ese tener dominado por la eficacia. Don Jesús Cantera, don Jesús para nosotros, era el director de la sección delegada del Instituto, se llamaban entonces así, de enseñanza media Ramiro de Maeztu, Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí es donde inicié mi bachillerato en el lejanísimo curso de 1967-68. He tenido que hacer un esfuerzo de memoria, pero creo que era así. Esa sección estaba situada en la calle Infanta de Mercedes, en el barrio de Tetuán, en una época en que aquella zona era mucho más pobre que hoy, con chabolas y casas pequeñas. Eran los años del baby boom, por lo que éramos muchos los estudiantes. Quiero destacar este detalle porque a pesar de que éramos muchos estudiantes y pensamos que éramos muy jóvenes, pues esto no le impedía a don Jesús llevar el centro sin estridencias, con orden, todo funcionando muy bien. Tengo que decir, y estamos hablando de una época en la que la autoridad se ejercía y era mucho más fuerte que ahora, pues no recuerdo de él ni una sola bronca, ni un solo castigo. Y sí recuerdo su preocupación por todos nosotros y informarnos en unos valores que, hablo por mí, siempre he intentado que guíen mis vidas. De hecho, cuando estaba recordando y tomando estas notas, pues me acuerdo de dos versos de Antonio Machado, que le dedicó al que fue su maestro, a don Francisco Giner de los Ríos, y le pone en boca de Francisco Giner de los Ríos: sé lo que he sido entre vosotros, alma, pues don Jesús fue para nosotros, estoy hablando al menos por mí, pues alma, espíritu. Hacia don Jesús sentíamos desde luego un gran respeto, lo que en aquellos tiempos pues no era insólito, pero no era solo eso. Entre los recuerdos imborrables de aquella época tengo uno que todavía lo sigo recordando y quizá Julia me lo haya escuchado alguna vez. La sección filial del Ramiro Maeztu pues era unas instalaciones más bien modestas, más bien muy modestas. Y recuerdo que muchas veces pues estábamos en la calle o saliendo de clase o esperando entrar en alguna. Y estábamos, estoy hablando tendríamos 10 o 11 años, estábamos junto a la ventana de una clase. Y allí estaba dando clase don Jesús Cantera Ortiz de Urbina. Era el director. Y claro, estábamos hablando pues como hablábamos los chiquillos, molestando. Yo recuerdo en aquella época como a veces los mayores nos trataban. Pues no nos pegó una voz, no nos echó una bronca, no nos mandó que nos fuéramos de malas maneras. Recuerdo que nos lo dijo con una educación que todavía lo sigo recordando. Y era con personas hacia las que no sentía ninguna obligación. Éramos unos niños, en una época en que el ser niño, desde luego, era ciudadano de segunda o de tercera categoría. Empecé aquel bachillerato con su hijo Enrique. Jesús, el mayor, pues estaba un curso por encima de nosotros. Y tengo que decir también en honor de Enrique y de Jesús y de luego de su padre, que Jesús y Enrique, además de grandes estudiantes, vamos, al que más conozco a Enrique y era un estudiante magnífico, no veía por parte de los profesores ni favoritismo, lo que dice mucho a su favor, y desde luego tampoco ninguna arrogancia. Y tengo que decir y recordar que la mayor parte de los estudiantes procedía de familias humildes, algunas de ellas muy humildes. Al terminar el bachillerato, llamado entonces elemental, pues pasé con Enrique. Jesús ya lo había hecho un año antes al Ramiro de Maeztu, al instituto. Y recuerdo ver a don Jesús por la secretaría, por el instituto, y siempre con la misma educación. Era algo que realmente llamaba la atención. Luego, pues naturalmente he tenido noticias de él. Con Enrique he coincidido muchas veces. La última vez que quiero recordar que lo vi fue dando una conferencia sobre Santa Teresa de Jesús en una dependencia que tienen los jesuitas, supongo que siguen teniendo, en la calle Madrazo, en el edificio esta manzana de la iglesia de los jesuitas, del centro de los jesuitas de la calle Serrano. Luego, pues no he vuelto a ver, nunca volví a ver a don Jesús.
pero no lo he olvidado y es de estas personas que dejan huellas. Y ya para terminar, si me permitís, pues leo unos versos de las coplas de Jorge Manrique que le dedicó a su padre. Bueno, pues en estas coplas, al final, la muerte le dice a don Rodrigo Manrique, el padre de Jorge Manrique. Por cierto, el nombre de una calle que Enrique y Jesús, pues lo saben muy bien, estaba muy cerca del Ramiro de Maeztu. Esperad el galardón que en este mundo ganasteis por las manos. Y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza que estás en otra vida tercera, que esta otra vida tercera ganaréis. Pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias a Manuel Martín por su intervención. Ahora ustedes habéis recibido un archivo con una selección de las obras de Jesús Cantera, sobre todo las que están relacionadas con la paremilogía y la fraseología. Pero él tuvo muchas más, ¿de acuerdo? Y también quedan todavía monografías por publicar. Hemos tenido la suerte de publicar esta fraseología bíblica gracias a que Enrique Cantera nos envió el texto. Estuvimos ahí, hemos trabajado bastante para que salga a la luz, hemos tenido que revisar. Luego también, si es a lo mejor Miguel Marañón luego lo explicará. Pero por fin ya la tenemos, está en abierto, se puede consultar y cualquier persona puede acceder a este magnífico trabajo. Ahí en ese archivo empezamos con los libros que él publicó. Primero publicó la selección de refranes y sentencias en 1983. Fue una de las primeras obras dedicadas a los refranes en lo que llamamos la paremilogía moderna. También por aquella época tenía algunos artículos publicados. Después empezamos a crear un grupo de investigación y gracias a ese primer grupo se publicó 877 refranes españoles con su correspondencia catalana, gallega, vasca, francesa e inglesa, que luego llegaron a los 1001, que fue el embrión de lo que ahora conocemos como el refranero multilingüe. El refranero multilingüe que está alojado en la página web del Centro Virtual Cervantes y que es muy consultado por usuarios, sobre todo estudiantes y profesores de español, aunque también traductores, intérpretes y cualquier entusiasta de los refranes. Perdonad que no me había dado cuenta que no había conectado la cámara para no interrumpir. Bien. Y ahí van a tener también distintas monografías, el calendario en el refranero español, el calendario en el refranero francés, luego llega la referencia de los 1001. También, en ese momento ya trabajábamos juntos, tuve la suerte de tenerlo como maestro, aprendí muchísimo de él y luego él también, a medida que iban llegando miembros del grupo que estábamos creando y jóvenes investigadores, él también tenía la paciencia de escucharles y ellos estaban entusiasmados, ¿no?, aprendiendo de él. Entonces nos preocupamos sobre todo por facilitarles el trabajo. ¿Cómo? Pues publicando ediciones de refraneros antiguos, como el Seniloquium, difíciles de localizar. El Seniloquium, los refranes de Mosén Pedro Vallés, los refranes de Juan Valdés. Y llegamos a un libro muy importante para la paremiología, que sería Pocas palabras bastan, publicado en Salamanca, en la Diputación de Salamanca. Fue una propuesta que nos hizo Ángel Carril Ramos. Entre los tres estuvimos viendo cuál era el guión y sin darnos cuenta se convirtió en una obra muy original porque es la primera monografía que estudia el refrán castellano desde sus inicios hasta la actualidad. Es un libro que ha tenido mucho éxito y tiene una segunda edición. Luego también una obra importante para la fraseología sería el Diccionario Temático de Locuciones Francesas con su correspondencia española, publicada en Gredos. Y esa edición se agotó enseguida porque sobre todo se utilizaba para las oposiciones a la secundaria.
También cabe destacar los diccionarios que él iba publicando en ediciones Sakal, como el diccionario del refranero sefardí o luego el latino. Y la siguiente también está bien porque es otra edición de refranes antiguos, como los refranes famosísimos y provechosos glosados. Otro libro muy importante fue el Refranes, otras paremias y fraseologismos en Don Quijote de la Mancha, publicado en Estados Unidos. Se puede consultar en la Biblioteca Fraseológica y Paremiológica, también alojada en el Centro Virtual Cervantes, en la sección Documentos. Este libro ha tenido mucho éxito y ha sido muy elogiado por hispanistas de distintos países. Y luego, bueno, pues ahí van viendo todo lo que hay y aquí ya tenemos el enlace, la fraseología bíblica y los artículos. Muchos de ellos están publicados en la revista Paremia, con lo cual también se pueden consultar. Les animo a que poco a poco vayan leyendo algunas de sus publicaciones para que se den cuenta, digamos, de la formación enciclopédica que tenía y que abarca cualquier tema relacionado con los refranes y con las expresiones. No quiero terminar mi intervención sin mencionar a María Teresa Zurdo, porque María Teresa Zurdo también colaboró en esta edición. Ahora, por desgracia, no está con nosotros, pero también estaba muy entusiasmada con esta publicación. Y también quiero dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado a solucionar problemas. Problemas por las fuentes, porque las fuentes del hebreo, del árabe, el griego, creo que también nos está escuchando Fernando, pues hemos tenido que revisar todas estas grafías y actualizarlas, porque si no, no podíamos ponerlo en abierto. A todos ellos les doy las gracias por posibilitar que hoy estemos aquí presentando esta obra. Y entonces ahora voy a ceder la palabra a Miguel Marañón Ripoll, nuestro jefe, como digo yo, en el Cervantes, en el Centro Virtual Cervantes, que nos va a dar también otra perspectiva, otra visión de esta obra. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias, Julia. Bueno, ya más que jefe, consideradme vuestro editor, ¿no? Es decir, en el Centro Virtual Cervantes pues llevamos ya muchos años colaborando con el grupo Parefras y ahora mismo pues bueno, tenemos tres grandes proyectos. Uno de ellos es el refranero multilingüe, el primero que emprendimos. Poco después también incorporamos la revista Paremia, que es pues uno de las revistas de referencia en el mundo de la paremiología y la fraseología. Y el tercer gran proyecto es el que nos ocupa hoy, que es la Biblioteca Fraseológica y Paremiológica. Bueno, este proyecto pues, se fue fraguando pues, aproximadamente desde el año, Julia, no sé si me equivoco, 2011-2012, tuvimos las primeras conversaciones. Bueno, después de decidir un poco pues, qué de volúmenes abrirían la biblioteca fraseológica, en su momento, pues, si no recuerdo mal, Julia, teníamos como tres grandes apartados, ¿no?, en los que queríamos dividir esa biblioteca: el apartado de las monografías, un apartado dedicado al mínimo paremiológico y una tercera colección que ahora se llama repertorios, pero que tenía otro nombre en los inicios, ¿no? Con el tiempo incorporamos una cuarta serie, una cuarta colección dedicada un poco a la didáctica de los refranes. Pero en realidad durante los primeros años, desde 2013, que fue cuando arrancó la biblioteca, la publicación, hasta 2016 prácticamente lo que publicamos fueron volúmenes de la serie de monografías. Esta serie pues se inauguró, la biblioteca la inauguraron 2 volúmenes, el primero de los cuales fue precisamente un volumen de Jesús Cantera, por la pureza y por el esplendor de nuestro idioma. Ambos se publicaron, ese y el segundo volumen que se llamaba Unidades Fraseológicas y TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las dos primeras monografías se publicaron en el año 2013 y con eso pues arrancamos un poco el proyecto de la biblioteca. En 2014 incorporamos el cuarto volumen de las monografías, que fue el de las paremias populares asturianas. Nos saltamos el volumen 3, que por una serie de razones editoriales tuvimos que atrasar a 2 años después, hasta el año 2016. En 2015 incorporamos el volumen número 5 de los repertorios, la de fraseología y paremiología, enfoques y aplicaciones,
que era un volumen colectivo editado por Banda Durante. Este fue en el año 2015. En 2016 por fin incorporamos el tercero de los volúmenes, que era el de las creencias populares, supersticiones y fraseología, que nos dio pues, bastante trabajo y es un volumen de gran empaque y que finalmente pudimos publicar en 2016. Y por fin la sexta monografía, que fue los enfoques actuales para la traducción fraseológica y paremiológica, que fue pues, un volumen también colectivo pues, a cargo de Germán Conde, Pedro Mogorrón, Manuel Martí y David Prieto García Seco. Con eso cerramos un poco esta primera fase del lanzamiento de la biblioteca fraseológica. A partir del año 2017 ya incorporamos volúmenes en las otras series, en otras colecciones. Por ejemplo, el primer volumen del mínimo paremiológico se incorporó en ese año, en 2017. Era el volumen que editaron Teresa Zurdo y Julia Sevilla sobre los aspectos teóricos y metodológicos del mínimo paremiológico. Ese mismo año también incorporamos el primero de los repertorios, que como no podía ser de otra manera, también inauguró Jesús Cantera, en un volumen dedicado a las paremias castellanas en el Seriloquium, volumen que también confirmaba con Julia Sevilla. Luego, en el 2018, incorporamos otra de las monografías, el volumen séptimo, que es el último en el que cierra en estos momentos esta serie, que era el volumen dedicado a las perífrasis verbales de infinitivo en el español del siglo de oro, en el español áureo, que es una monografía de Patricia Fernández Martín. Y ya en el año 2019 pues incorporamos 3 volúmenes. Ha sido uno de los años en los que más ya incrementamos un poco el ritmo de publicación. Publicamos el segundo de los repertorios, que fue el de La cabeza en las locuciones verbales españolas, de Patricia Barran. También incorporamos el tercero de los repertorios, que fue el de los refranes que dicen las viejas tras el fuego, que eran la recopilación de los refranes del Marqués de Santillana, también de Jesús Cantera y Julia Sevilla. Y también inauguramos la serie didáctica con la primera de las obras dedicadas a la didáctica, que era de proyectos de fraseología integrada para la enseñanza de español como lengua extranjera, que fue una edición que hicieron Ángeles Solano y Carolina Vilauska. Llegó 2020, llegó la pandemia y ese año pues, ha sido el único en el que no hemos publicado nada de la propia biblioteca, aunque sí es verdad que aprovechamos ese año, que fue muy intenso de actividad en el Centro Virtual Cervantes, una actividad muy intensa para poner en marcha la sección documentos, ¿no? De la que ha hablado también Julia anteriormente. En la sección de documentos lo que pretendíamos era pues, hacer una sección complementaria en la que incorporáramos pues, otra serie de libros dedicados a la materia que podían o merecían, de alguna manera, o habrían merecido formar parte de esta biblioteca, pero que habían sido ya editados previamente en otros sitios, ¿no? En la actualidad pues tenemos 7 volúmenes en esta sección documentos que seguirán incrementándose y en los que pues, también una vez más, pues un volumen firmado o cofirmado por Jesús Cantera fue el primero de los que se incorporaron. Por supuesto, el de Don Quijote, del que ha hablado Julia anteriormente. Bueno, y llegamos a este año, a 2021, en el que hemos también saltado un número en la serie del mínimo paremiológico para incorporar el volumen sobre el mínimo paremiológico griego de Carlos Crida, con las correspondencias en español. Nos queda el segundo volumen del mínimo paremiológico español, que es de Teresa Barbadillo y Julia Sevilla, y que esperamos poder publicar en el año 2022, ¿no? El año que viene, que estamos ya trabajando con esa edición. Aparte de este volumen, publicamos el segundo de la serie didáctica, el repertorio bilingüe de paremias en español y chino para su aplicación en la didáctica, de Email U. También tenemos el cuarto de los repertorios, que es el que estamos presentando hoy, ¿no? La fraseología bíblica, su reflejo en el refranero español, que hoy, como he dicho, presentamos y que acabamos de publicar prácticamente en el Centro Virtual Cervantes.
Es ahora hasta la fecha el último de los volúmenes publicados de la Biblioteca Fraseológica, y en este momento se puede decir que Jesús Cantera tanto abrió como cierra a fecha de hoy la biblioteca, ¿no? con sus aportaciones, que son, pues, como se ha podido ver en mi exposición, bastante numerosas. La biblioteca continúa. Ahora mismo estamos trabajando en 3 volúmenes que esperamos publicar en el año 2022, el año próximo. El primero es el que ya he mencionado del mínimo paremiológico, y el segundo sería un quinto volumen de los repertorios, que sería en este caso un volumen de Enrique Manuel Benítez, titulado Quien a buen árbol se arrima, paremias y fraseologismos a la sombra de 20 árboles, y que también esperamos, pues, poder publicar en los primeros meses de 2022. Así que, bueno, la Biblioteca Fraseológica, como se ve en estos 4 últimos años, bueno, si quitamos 2020 por la aportación de la sección de documentos, pues ha incrementado bastante el ritmo de publicación, a razón de 3 volúmenes por año, y esperamos, bueno, poder seguir incrementándolo en los próximos, ¿no? Y aumentar, pues, esta gran recopilación de monografías y de obras dedicadas a la paremiología, y a la que tan generosamente, pues, ha contribuido de modo póstumo Jesús Cantera, ¿no? Y por la que, bueno, pues estamos muy agradecidos al grupo Parefras y encantados de poder colaborar como editor en esta gran tarea de contribuir al conocimiento, al mejor conocimiento de la fraseología y la paremiología en español. Y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. El grupo Parefras, para quien no lo conozca, se trata del grupo de investigación UCM 930-235, Fraseología y Paremiología, y nuestro acrónimo es Parefras. Jesús Cantera no fue miembro oficial porque ya estaba jubilado, pero lo teníamos lo citábamos como asesor, y él estuvo ahí presente en ese grupo y estuvo colaborando con nosotros, y, bueno, pues asesorando, y además también teníamos publicaciones, y por eso el grupo Parefras es el que ha organizado esta presentación, ¿de acuerdo? Porque consideramos a Jesús Cantera, es nuestro asesor y fue nuestro maestro, y luego las generaciones siguientes pues también lo tienen en mente y siempre estamos recordando su obra. Por ejemplo, el que Cases Verbel, quien va a hablar ahora, que es de la Universidad Complutense y del grupo Parefras, y también nos ha ayudado a publicar esta obra. Cuando quieras, Elke. Vale. Bueno, buenas tardes. Como ya ha dicho Julia, mi nombre es Elke Cases y yo voy a ser la encargada de presentar un poco la estructura del libro que presentamos hoy, Fraseología Bíblica, su reflejo en el refranero español. Antes de nada, me gustaría dar las gracias primero a Julia Sevilla por haberme hecho partícipe de este proyecto tan maravilloso, y luego al resto de los participantes del panel y asimismo a todo el público que viene a escuchar esta presentación. Bien, este libro extrae la inmensidad de paremias que contiene la Biblia traducida al español, paremias que, sin lugar a dudas y a veces de forma inconsciente, pueblan nuestra lengua. La obra se enmarca en la serie de repertorios de la Biblioteca Fraseológica Paremiológica, concretamente en el número 4. Está prologada por uno de sus hijos, Enrique Cantera Montenegro, catedrático de Historia Medieval, quien hace un recorrido por la vida académica y las importantes aportaciones científicas de su padre. La introducción está realizada por el propio Jesús Cantera, a la que sigue una extensa relación de las fuentes consultadas por él para llevar a cabo esta magna empresa que supone esta obra sobre la fraseología bíblica. Bien, y por fin llegamos a los 2 corpus del libro, que son la joya de la corona de esta obra. Y entonces se presentan todas las paremias de 2 formas. Una ordenada por conceptos, que es muy amplia, y otra de acuerdo con el libro bíblico en el que aparece. Entonces, cuando hablamos de ordenarlos por conceptos, nos referimos a una clasificación muy amplia, para que de esta manera sea sencillo encontrar una paremia.
por ejemplo, para ejemplo un botón, la paremia difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, dives difficile intravit in regnum caelorum, perdón para aquellos que sean latinistas, de San Mateo 19:23, la podemos encontrar bajo el concepto ricos y riqueza. Pero si miramos bajo salvación, también remite esta vez a ricos y riquezas. Fundamental, además, nos parece que se pueda ver tanto la versión española como la versión latina. Sin embargo, si nuestro interés se centra más en el momento en el que se ha recogido y quisiéramos ponerlo en perspectiva para ver en qué libro bíblico aparece, nos podremos encontrar en la misma paremia también en el segundo corpus, que esta vez buscando bajo San Mateo 19:23. Bien, pero esto no es la única genialidad de esta obra. También señala las diferentes obras en las que aparece. Así, en la paremia sin tener nada pero poseyéndolo todo, nil habentes et omnia possidentes, que aparece bajo igualmente ricos y riquezas como concepto, el libro recoge variantes de esta paremia. Por ejemplo, la que se lee en la Celestina, y además recoge las obras en las que aparece esta paremia, como es la obra de Vallés, de Luis Martínez Claesa o del Refranero español, y hace referencia expresa a dónde aparece. Y luego, además, concretamente con esta paremia, sin tener nada pero poseyéndolo todo, ofrece hasta 3 variantes de la misma paremia, y dentro de esas 3 variantes hay de 2 a 5 subvariantes que se han recogido en todos estos libros. Desde luego, pues este libro de fácil consulta es esencial para entender la inmensidad de las paremias extraídas de la Biblia, que con frecuencia nos acompañan en nuestro día a día y son parte de nuestra cultura y de nuestra forma de vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elke. Ahora cedemos la palabra a un latinista, Esteban Vázquez Castaño, de la Universidad de Valencia, que colabora en el refranero multilingüe, precisamente con las paremias latinas. Cuando quieras, Esteban. Gracias, Julia. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues permítaseme primero hacer un juego de palabras, que estar aquí en un acto homenajeando de alguna forma a Jesús Cantera, al que no conocí, con una cantera de estudiosos como los que me han precedido, de acuerdo, y los que vienen después, es siempre un privilegio. Y agradecer en particular a Julia y a Elke que me hayan puesto como coeditor cuando mi faena ha sido mucho menor que obviamente la carga que han tenido ellas. Y también aprovecho, ya que está Fernando García Romero, que es el mayor especialista que hay ahora mismo seguramente en paremias griegas, que fue el que nos hizo de intermediario y por el que he conocido a Julia y estoy en este proyecto. Así que mi agradecimiento, aprovecho esto para agradecer a todos. Bien, en la mitología grecolatina, grecorromana, siempre se han representado a las 9 musas como 9 mujeres que están bailando conjuntamente, cogiéndose de la mano, al son de una música que no suele sonar, pero que están en torno al dios Apolo. Me voy a permitir, como no conocí personalmente al profesor Jesús Cantera, imaginarme que es Apolo y que esas 9 musas son todas las lenguas que dominó, porque ha conseguido unirlas como si no hubiera ningún límite entre ellas, y unirlas de una de las formas más preciosas, según mi opinión, en estos últimos años que me estoy dedicando a los proverbios, que es mediante eso, precisamente, los proverbios, que son esa carga de sabiduría tremenda y que nos dan una información que va mucho más allá también de la pura lexicología o de la lingüística, y que toca campos como la filosofía, la etnología o muchísimas, o la esencia del ser humano. Y por lo que se ha dicho aquí de Jesús Cantera, lo que, por ejemplo, ha comentado Manuel Martí al principio, que cuando pensaba en su maestro era Alma,
sin olvidar, lo ha comparado con alma, espíritu, pero también alma del latín significa alimentar. Y qué mejor Jesús Cantera que se muestre con sus obras hacia nosotros, alimentándonos de su sabiduría y sus conocimientos, algo de que nos permitió, gracias a todas sus obras, pues eso, conocer mucho mejor, no solo, en mi caso, la paremiología latina y la castellana, sino también la esencia del ser humano, que al fin y al cabo viene resumido así o viene recogido así en las paremias. Yo tengo aquí simplemente el refranero latino, que es el que más he manejado y que es obra de referencia para todos los que nos dedicamos a este campo y a esta lengua. Y el poder haber participado de alguna manera en la fraseología bíblica, en el libro que hoy se presenta, ha sido todo un descubrimiento y no estaré lo suficientemente agradecido en ello porque, siendo como es un libro de consulta, lo he leído de arriba abajo varias veces y me ha permitido hallar una serie de no sé cómo decir, de perspectiva del autor, de Jesús Cantera, que me ha permitido conocerlo incluso humanamente, y ahora lo explicaré. Primero quería sí comentar, al hilo de la importancia de las paremias, hay un concepto que se viene refiriendo, que alguna vez hemos mencionado, que es la de poligénesis. Poligénesis es algo así como sentir algo independientemente de la zona, el lugar o la época. Quiere decir que el ser humano ha sentido exactamente lo mismo hace 2000 años en distintos lugares y no por eso tiene que haber habido influencia de uno y otro. Existen, y esto las paremias lo muestran muy bien, existen paremias chinas que nada tienen que ver con las paremias griegas o latinas, pero que en realidad expresan el mismo sentido. Y coger precisamente de la Biblia, uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, precisamente extraer de ahí esa sabiduría y ponerla en relación con la fraseología española, siempre es un gozo para cualquier persona, insisto, no necesariamente experta en la materia. Y un caso el otro día, bueno, hace unos meses, que además estaba enfrascado en la lectura del libro y en la corrección, apenas en latín corregí nada, me acuerdo, porque Jesús Cantera tenía un latín y una traducción exquisita. Pero estando con un amigo, estamos tomando una cerveza y nos pusieron unas aceitunas y yo me comí 4 o 5 y me dijo: bromas y aceitunas pocas o ninguna. Y yo dije: madre, esto me suena de algo. Lo acababa de leer precisamente hacía poco en el libro de fraseología, porque lo cita Cantera a raíz del proverbio: no te burles del prójimo cuando lo veas amargado. Yo lo tomé como lo de las aceitunas, pero para una persona que también soy dado a las bromas muchas veces y a comer aceitunas, ¿de acuerdo? Pues es uno de los proverbios que he incluido en mi día a día. Pero sigo, y esto es una de las cosas que quizá más me ha gustado de este libro y que quizá lo diferencia del refranero latino. El refranero latino es un libro de consulta puro y duro. El refranero, el de la fraseología bíblica, me atrevería a decir que es mucho más personal que el otro. Y me ha permitido conocer o imaginarme cómo sería Jesús Cantera, en el profesor Jesús Cantera en su día a día y con las personas más allegadas. Y es que se denota una especie de mimo, de cariño a la hora de escribir. Voy a poner un par de ejemplos. En el proverbio en todo tiempo el amigo ama, él hace algunas explicaciones. Y hay uno que pone: quien es amigo de verdad, en efecto, nunca deja de amar. No puedo evitar el ese en efecto, ¿de acuerdo? Es una sonrisa como decir, no, este es un hombre que valora realmente la amistad y lo enfatiza de forma lingüística. Pero es que en el proverbio: sean muchas tus buenas relaciones, pero tu confidente uno solo entre 1000, al que él tilda como muy sabio consejo.
O sea, esto es muy sabio consejo, como diciendo, después de mi larga vida, porque tuvo una vida muy, muy longeva, ¿de acuerdo? Parecía hablar con esa sabiduría que da la experiencia y que desliza a la hora de explicar el proverbio. Y tenía algunos más, pero no, bueno, no quiero... lo que es, recordemos lo que muy sensatamente dicen dos paremias españolas y así. Entonces es esa forma de, se nota cuáles son aquellas paremias que de alguna forma al profesor Cantera le llegaron al corazón. Por no decir del libro lo que se puede aprender con las propias conjeturas que hace el profesor Cantera en la expresión en castellano que utilizamos muchísimo, me lo contó un pajarito, que dice, ¿y por qué no es posible que se ponga en relación con las aves del cielo contarán lo que tú hayas dicho, que aparece en la Biblia? Una conjetura que me parece muy, muy oportuna. O, y esto ya es el último ejemplo que pongo, del atractivo del libro, y que espero después de terminar esta presentación todos vayan a la página del Instituto Cervantes y de Paremia para poder leer el libro, que es lo que hace de este libro algo muy especial. Es, por ejemplo, cuando habla del 666 como el anticristo, ¿de acuerdo? Y dice, no deja de ser curioso, o más bien significativo, y muy significativo, que la fórmula www consagrada en la informática responda precisamente a ese número 666, y más que se haya hecho a través de una relación clave con el hebreo. La W representa la WOW del alfabeto hebreo y cuyo valor numérico es precisamente 6. Por consiguiente, www equivale o es igual a 666. También esto es una especie de sonrisa cada vez que introduzco una página web que de alguna forma me esté conectando con el anticristo. Pero bien, no creo que sea, pero llama la atención que haga mención precisamente de algo tan interesante y tan actual relacionándolo precisamente con la Biblia. Y luego, simplemente ya creo que he hablado demasiado, pero esa pasión que se nota que el profesor Cantera puso en la redacción de este libro es la pasión con la que he querido corresponder, corrigiendo, revisando de alguna forma el libro. Vuelvo a dar las gracias a los que me han introducido en este libro y decir o augurar de alguna forma, parafraseando a Horacio, que ha compuesto Opus Monumentum Aere Perennius, un monumento más duradero que el bronce. Así que espero que esta obra, igual que todas las demás de Jesús Cantera, perduren en el tiempo y ocupen el lugar que merecen. Gracias. Muchas gracias, Esteban, por tu intervención. A continuación, cedemos la palabra a María Teresa Arbadillo de la Fuente, de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del grupo Parefras desde sus inicios e incluso mucho antes también estábamos trabajando y conoció bastante a Jesús Cantera. Cuando quieras, Maite. No se oye el micro, Maite, por favor. El micro, no se te oye. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ah, perdón, a lo mejor creía que lo había pulsado y me había contenido hasta que tú terminaras. Pues es muy grato para mí sumarme al recuerdo del profesor Jesús Cantera Ortiz de Urbina con una obra que es testimonio de su tarea fecunda y de una generosidad vital que ya muchos han puesto de relieve. En 2005 ya ofreció un adelanto de esta fraseología bíblica que hoy se presenta y que con mimo han preparado para la edición Elke Cases y Esteban Berchez, ayudados de eficientes colaboradores. Recordaba entonces con cuánta frecuencia se desconoce la raíz vetero o neotestamentaria de muchas unidades fraseológicas y refranes. Los hispanistas saben que la Biblia es matriz de muchos elementos de nuestra cultura y junto con el legado clásico constituye uno de sus fundamentos. No descubro nada si digo que para ser hispanista no basta con entender y hablar español. Es preciso
saber cómo se ha venido configurando la historia cultural, ideológica y espiritual del mundo hispánico. Y la Vulgata tuvo una importante influencia en las lenguas románicas y por ello en el español, dejando huella en expresiones y en imágenes que encontramos en la lengua común y en la lengua culta. Lástima, digo yo también como don Jesús, que no siempre los hablantes sean conocedores de ello, ni sean capaces de interpretar adecuadamente muchos modos de decir que encontramos continuamente. En definitiva, ignorar la presencia de la Biblia en la lengua española y en su cultura es estar desposeído de un componente verdaderamente esencial que no va desde sus orígenes hasta una fecha determinada, sino que está vivo hasta la actualidad. Jesús Cantera puso indudablemente un gran empeño en una tarea abrumadora y exigente. Su fraseología bíblica aporta un riquísimo caudal de citas, de modos de decir, de frases proverbiales, de refranes de nuestra lengua y los emparenta con la raíz bíblica, como ya ha quedado dicho. Cuando rescata parejas de refranes como esos que dicen hombre sin mujer, caballo sin brida, pero también nave sin timón, mujer sin marido, nos está hermanando con los sefardíes, con los que él tuvo una vinculación de hermano. Y ya han aludido antes aquí cómo no se priva de hacer algunos comentarios risueños, como el que dedica a comerás el pan con el sudor de tu frente. Dice don Jesús, cierto es, sin embargo, que algunos comen, y por cierto muy bien, sin que sea a cambio de esfuerzo alguno, ni siquiera mínimo. O cuando apostilla al que reza, haz bien y no mires a quién, pero mira cómo y a quién. En fin, sus apreciaciones son siempre medidas, clarificadoras y nos hacen ver que las expresiones sobre las que él ha trabajado no basta que se entiendan en un sentido meramente moral o antropológico, sino que debe ceñirse a un estudio filológico, unitario, contenido, y de esa forma, como ya hemos escuchado también, desvela la novedad del pasado. Que la Biblia tenga una gran riqueza literaria no es descubrir nada, pero lo cierto es que su conocimiento es imprescindible para entender pues, muchos textos de nuestra literatura, y no solamente de tema religioso, sino otras bien diferentes. Antes se ha mencionado, por ejemplo, la Celestina. Están este tipo de enunciados ya desde fecha muy temprana, por descontado, en autores de clerecía, pero también en muchos otros, y encontramos cómo con naturalidad, como lo hace Berceo, porque estaba inmerso él y su público en un mundo en el que la Biblia formaba parte de manera espontánea, de manera habitual. Digo, cómo evoca o transcribe pues, enunciados de nuestro acervo proverbial. Y por mencionar un autor menos conocido o un texto menos conocido, en los castigos y documentos que se ordenaron por indicación de Sancho IV, se aducen de preferencia sobre otros documentos para bien vivir precisamente frases sentenciosas y aforismos de la Biblia. Un público ávido de novedades como lo era el de nuestro siglo de oro, pues hizo que los autores teatrales tuvieran que dar acogida a las comedias de tipo bíblico y los autos sacramentales. Son miles de referencias, por ejemplo, las menciones o las inspiraciones que le sirvieron a una figura que las manejó con mucha habilidad y con mucha eficacia, como Calderón en sus autos sacramentales. Por no citar más que un título de una obra que ha tenido una descendencia continuada, pues la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, en La oveja perdida de Timoneda, hay un personaje que al final, precisamente de esa obra, canta con algún añadido un refrán.
que debajo del sayal pascual, que debajo del sayal hayal. Y ese mismo tema pues, se encuentra en el Códice de Autos Viejos, en Luis de Miranda, en Alonso Remón, en Lope de Vega, en Valdivielso, en Tirso, en Espinosa Medrano, y bueno, pues podemos saltar hasta el siglo XIX con autores como Pedro Antonio de Alarcón, Narciso Serra o Jacinto Grau. Pero de todos he sabido que esta presencia de la Biblia en la literatura áurea no se limitó al teatro, sino que está presente en cualquier tipo de producción artística, e incluso no solamente literaria, como es bien sabido. Que actuó como fuente explícita o latente en muchas obras de la ficción narrativa está muy estudiado. Por no aducir más que un caso mayúsculo, puesto que, en fin, es uno de los textos sobre los que trabajó don Jesús, pues el Quijote es una oportunidad de encontrar alusiones y locuciones. ¿Quién no recuerda eso que se lee en el capítulo 3 de la segunda parte, de que el número de los necios es infinito, o en las bodas de Camacho cuando se citan las ollas de Egipto, o cuando Tomás Tecial le dice a Sancho que comemos con el sudor de nuestra frente. En fin, hay muchísimos elementos que sirven como argumentación o simplemente brotan espontáneamente de los personajes. Lázaro de Tormes, por ejemplo, cuenta que su padre, pasando a otro tipo de narrativa, padeció persecución por la justicia. Es una cita muy conocida, claro que con otro sentido al de la bienaventuranza. Y cuando el avariento le golpea, estuvo 3 días en la oscuridad, igual que Jonás. En otra obra de cariz semejante, como es el Guzmán, en el primer capítulo ya se declara, entre otras alusiones, que la sangre se hereda y el vicio se apega, lo que nos remite a Ezequiel, o que la vida del hombre es ciertamente milicia. También en la lozana andaluza, en el Mamotreto 19, pues se menciona que nadie puede servir a 2 señores, y la propia protagonista, cuando llega a un lugar, su saludo es paz sea esta casa. En fin, en ese tiempo son bastantes las poesías vueltas a lo divino, en donde se reutilizan elementos de la Biblia. Por no citar más que un caso, José de Valdivielso impregna la casuística amorosa del amor cortés en obritas o en formas populares con muy diversas reminiscencias. Y a pesar de su animadversión por los refranes, sabemos bien cómo Quevedo pues, glosa, parafrasea, incluso traduce en distintos escritos pues, diferentes pasajes de la Biblia. Esto es nuclear, por supuesto, en su poesía religiosa, pero no está ausente tampoco, sino que es significativo en su poesía satírica. Modernamente, por no alargarme, pues podemos mencionar reminiscencias bíblicas en autores tan diferentes como Villaspesa en su libro de Job, o en la poesía de León Felipe, en los poemas Al margen de Jorge Guillén, en El hombre deshabitado de Alberti, o El cementerio de automóviles de Arrabal. En fin, hay tantos. En definitiva, esta fraseología bíblica del profesor Cantera enlaza oportunamente, además, con el espíritu del humanismo renacentista en el que se fraguó la Biblia del Cardenal, la trilingüe de Alcalá, conocida desde el siglo XVII como Complutense. Por mi parte, creo que don Jesús Cantera emprendió su trabajo buscando más que la erudición escrituraria y filológica, en la que, por otra parte, pues él se desenvolvía con suma facilidad por su dedicación continuada, pues digo que buscó alguna de las verdaderas raíces de nuestra lengua y de nuestra cultura, y por esa razón pienso que representa una contribución sumamente interesante para el hispanismo. La profusión de citas, la facilidad para localizarlas e interpretarlas, pues indica que poseía un amplio y consolidado conocimiento de la Biblia y también de nuestra copiosa tradición paremiológica. Pero él hizo aún más, porque las saborea, les da la vuelta, las mira por aquí, por allá, y nos invita además a reflexionar en un tiempo como el nuestro, en el que las noticias y el interés pasan rápidamente.
decaen. Nada puede haber llegado a realizarse de esta manera, sino con un esfuerzo y una frecuentación continuada como él lo hizo. Su hijo Enrique ha dado testimonio de que así fue en verdad, y por si esto fuera poco, el trabajo académico del profesor Cantera Ortiz de Urbina coincide con su vida, con su laboriosidad constante, con ese huir del vano reconocimiento pasajero. Pienso que la sabiduría del Espíritu ilumina esta, pero todas sus obras también. Si el Evangelio afirma que por sus obras los conoceréis, así sucede con las suyas, con que, y ahora vuelvo como ha hecho Manuel Martí a Jorge Manrique, con que dejónos harto consuelo su memoria, una memoria dulce como el pan de España, que diría un sefardí. En un mundo de tanta incertidumbre, personas como él lo fue, pues hacen visibles la disciplina del trabajo constante, la superación de las ambiciones inmediatas, el estímulo del ejemplo, la lealtad magisterial y, desde luego, la bondad caballerosa y siempre grata con que nos regaló. Muchas gracias, Maite. Vamos a cerrar estas intervenciones con Jorge López Teulón del Arzobispado de Toledo. Cuando quieras, Jorge. Pues agradezco a la doctora Julia Sevilla, que me ha dado la oportunidad de participar en la presentación en línea de este imponente trabajo. Después de escuchar atentamente todas las intervenciones, se me pide que comente brevemente sobre la utilidad de esta obra, Fraseología Bíblica, y sobre todo manifestar mi impresión, incluso tras haber podido leer algo a lo largo de este mes, que termina el trabajo con más detenimiento de toda la obra, ¿no? Preparando estas palabras sobre el trabajo de Jesús Cantera Ortiz de Urbina y sus más de 300 páginas, me saltó una imagen por uno de los proyectos en los que me encuentro trabajando, que es la iconografía de los santos distribuidos por todo el retablo de la Catedral de Toledo. Hacia el año 1499, el cardenal Cisneros lanzó una convocatoria artística solicitando los proyectos para ejecutar el retablo mayor de la Catedral Primada, de manera policromada y dorada. Debe su traza a Petit Jean, bajo la dirección de Enrique Gas, Pedro Gumiel. Fue construido en la época de Isabel la Católica, entre los años 1498 y 1504, y en ella trabajaron los grandes escultores del momento, como Felipe de Vigani, Diego Copín, Sebastián Almonacid, siendo dorado y policromado por Francisco de Amberes y Juan de Borgoña. Pero bueno, no quiero llenar mi intervención de nombres y fechas sobre otro tema distinto, pero pensaba en eso, ¿no? La primera vez que la gente de Toledo, de la ciudad de Toledo, entrase en la catedral y contemplasen esa obra. Primero, la altura. La catedral tiene 7.200 metros cuadrados de superficie, pero las naves llegan a una altura de 44 metros. Sin luz eléctrica, a la luz de las velas durante muchas de las miles de horas que llevaría su construcción, el armazón de madera, los entalladores, los escultores, los pintores trabajando a una por levantar uno de los retablos góticos más espectaculares de nuestra piel de toro, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Cuando la gente, ¿no? La admiración, ¿no? Como nos dicen los griegos, el admirarse ante la obra, ¿no? Y cuando contemplaran por primera vez, incluso pues los canónigos, los sacerdotes, dieran esa explicación, ¿no? Esa catequesis explicando cada uno de los cuadros, ¿no? Bueno, pues a pesar de cómo Internet nos ha facilitado el trabajo a los investigadores, especialmente por tantos archivos digitalizados de tantas bibliotecas o de hemerotecas completas que se pueden descargar en los sitios autorizados, muchas veces no nos paramos a descubrir las miles de horas, a veces años y años de trabajo, análisis, conclusiones, para poder realizar un trabajo fundamentado como es este. No lo sé, pero me imagino al profesor Cantera con miles de notas a mano, recogidas durante décadas sobre refranes bíblicos, hasta que nos han ofrecido este trabajo los docentes e investigadores Zurdo y Sevilla, Cases y Berchez, a los que les damos las gracias, como ya han hecho todos los que antes han hablado que yo. Me parece una aportación que ya pasa a ser indispensable, incluso en el estudio de la literatura. Hay textos que se entienden mejor si se conoce su fuente, y como la literatura española está basada en el cristianismo, como ya habéis ido diciendo,
pues más, ¿no? Por ejemplo, para entender, como se acaba de decir, mucho del Quijote viene muy bien. Aunque estamos hablando de un libro erudito, creo que para los eruditos, desde el punto de vista religioso, también les puede hacer mucho bien. Intelectualmente, pienso en amigos latinistas con formación hebrea, pero que adolecen ya de la formación cristiana que tenía gente como el profesor Cantera, ¿no? La falta de formación de aspectos que se tocan en la obra Fraseología Bíblica, necesarios para comprender el sentido de los textos, pero pienso que igual pasaría no solo en la literatura, sino, por ejemplo, en el terreno del arte, ¿no? A veces vas al Museo del Prado y te pones a escuchar algunas explicaciones y dan ganas de llamar la atención y decir, pero ¿cómo está usted diciendo esa barbaridad? Uno de los procedimientos estilísticos del Blas de Otero, por ejemplo, es tomar frases bíblicas y variarlas, en la contrafacta que se llama, para mostrar su rebeldía frente a la fe. Pues conocer estas frases, incluso bajo este aspecto, ¿no? Conocer estas frases es necesario para poder saber interpretarlo. Y finalmente queda patente para quien desconociera a este autor, el nivel del profesor Jesús Cantera por ser un trabajo de recopilación y yo creo que se puede afirmar de erudición único. Sin conocernos personalmente, hemos publicado nuestros trabajos en la misma editorial, alguno de los míos y alguno de los suyos, de los padres dominicos. Y su obra, La Biblia comentada por ella misma, ya nos ofrecía la novedad de ofrecer los comentarios y aclaraciones que unos textos bíblicos en su propio contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento aportan respecto de otros textos de ambos testamentos. Y ahí ya descubrí que había muchos años de lectura atenta y cotejada, de anotaciones, de listas de pasajes oscuros, de búsqueda de aclaraciones y respuestas dentro de los libros inspirados, ¿no? Y además, como fiel hijo de la Iglesia, siempre de la mano de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Bueno, tampoco soy el último, tampoco quería alargar mi intervención, pero estamos en el Adviento y en la página 128, cuando se toca el vocablo invocación, pues él recoge, como no, el Veni Domine Iesus, ven Señor Jesús, del libro del Apocalipsis. Dice, es como un deseo de que se cumpla lo que el apóstol San Pablo anuncia en su epístola primera a los tesalonicenses, cuando escribe, porque el mismo Señor, con voz de mando, a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, bajará del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los vivos, los supervivientes, juntamente con ellos seremos arrebatados sobre nubes al aire hacia el encuentro del Señor, y así siempre estaremos con el Señor. Y cita a 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Como profesor de Introducción a la Sagrada Escritura, y no solo para los profesores doctores en Biblia, que tenemos tantos en nuestro seminario y en nuestro instituto teológico, sino que haré una recomendación muy seria a todos los sacerdotes para que se descarguen este trabajo y lo tengan a mano, porque es tan importante seguirnos formando y seguir aplicando, ¿no? Toda esa red que se ve detrás de los ordenadores de cables y de más cables y de unirse con unas conexiones y otras, lo consigue este libro, con la Biblia y con todo nuestro saber, que tiene que ir creciendo, porque los maestros nos siguen enseñando y después de muertos, con sus obras, nos pueden seguir mostrando el camino de la formación, de seguir creciendo en lo personal y también de llegar a ser eruditos como él, conociendo, leyendo, conociendo y aprendiendo. Os doy las gracias a todos por haberme dejado participar en esta presentación. Muchas gracias, Jorge. Ahora, Enrique Cantera quería tener unas palabras. ¿Está? Sí, de acuerdo, cuando quieras, Enrique. Pues muchas gracias, Julia. Por mi parte, una intervención muy breve, tan solo unas pocas palabras para, en mi nombre, en nombre propio y de mis hermanos, algunos de los cuales están asistiendo también a esta sesión en línea, transmitir nuestro sincero agradecimiento a todas las personas y a todas las entidades que han hecho posible la celebración de este acto. Para nosotros especialmente emotivo, por lo que supone de recuerdo hacia nuestro padre y de reconocimiento de su producción científica. Este libro que se está presentando sobre fraseología bíblica es uno de los varios trabajos que dejó escritos y que ya no tuvo ocasión de publicar. Es un trabajo, como se ha indicado, de muchos años, pero que lo ultimó pues, en los últimos años. Yo creo que ya debía sobrepasar los 80 años. Y no tuvo ya, como digo, ocasión de publicar, por lo que nos produce una enorme alegría y una profunda satisfacción que haya podido salir a la luz. Y por ese motivo, nuestro agradecimiento al Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes, por dar acogida al libro en su serie
de biblioteca fraseológica y paremiológica. Y de manera muy particular a Miguel Marañón, a quien al tiempo aprovecho para felicitar por la magnífica tarea que está desarrollando en el centro, y a las coordinadoras de la serie, Teresa Zurdo, que en paz descanse, y Julia Sevilla. Agradecimiento también a Elke Cases y a Esteban Berchez, que se han encargado con sumo acierto de la siempre compleja, es muy complicada siempre la tarea de edición, así como también un agradecimiento a Amparo Alba, a Fernando García Romero, a Ahmed Salem Oul, por su valiosísima colaboración para solventar algunos problemas relacionados con las fuentes de algunos términos o algunas expresiones griegas, hebreas, arameas y árabes que ya no podía solucionar el autor y que a mí desde luego me superaban con creces. Quiero también poner de relieve que la edición del libro es excelente, por lo que además de agradecimiento quiero también expresar nuestra más sincera felicitación tanto a los editores como a la editorial. Agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a las entidades organizadoras del acto, el Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción de la Universidad Complutense de Madrid, el Grupo de Investigación Parefras de la misma universidad, el Centro Virtual Cervantes y la revista Paremia. Todos ellos entidades organizadoras del acto. Un agradecimiento muy particular a todos los intervinientes en el acto por el tiempo que han dedicado a leer el libro, la atención con la que lo han hecho, las excelentes intervenciones y por sus cariñosas y emotivas palabras hacia nuestro padre. En concreto, la de Manuel Martí, pues somos antiguos compañeros de bachillerato y me ha traído pues, recuerdos muy gratos de la niñez. Agradecimiento a todos vosotros por estas magníficas intervenciones. Y un agradecimiento muy especial a Julia Sevilla, quien es la auténtica artífice de que el libro haya visto la luz. Nada más comentarle que había encontrado el trabajo que nuestro padre había dejado pues, prácticamente concluido, incluso con la introducción, pues me dijo que iba a proponer su publicación en esta serie de biblioteca fraseológica y paremiológica, y desde este momento se ha dedicado con todo cariño y con tenacidad a la idea de sacar adelante la edición, solventando las dificultades que en diferentes momentos se fueron planteando. Muchas gracias, por tanto, Julia, por tu esfuerzo y dedicación y muy especialmente por tu cariño hacia nuestro padre. Y finalmente, agradecimiento también a todas las personas que se han unido y que han seguido el acto de presentación del libro y también a algunos de los comentarios que han aparecido en el chat. Nada más por mi parte. Muchas gracias, muy sinceras a todos. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Efectivamente, un valor añadido del acto de hoy son los comentarios que han ido apareciendo de forma espontánea. Si alguno de los asistentes quiere hacerlo de viva voz, pues ahora es el momento. Si alguien quiere, pues Francisco Pla, que creo que viene de la Universidad de Jaén, ¿verdad, Francisco? Fran, cuando quieras. ¿Has levantado la mano? ¿Sí? Muchísimas gracias. Y quisiera, aunque bien desde fuera, sumarme a este homenaje precisamente al profesor Cantera, cuyas obras son y serán consulta obligada, bibliografía obligada para los historiadores de la lengua, en este caso, en mi caso, para la fraseología histórica y para la paremiología histórica, además de todas las disciplinas a las que ustedes han estado haciendo referencia a lo largo de este magnífico homenaje. Mi más sincera enhorabuena a todo el grupo por este acto y, por supuesto, recordar la importancia de todos sus trabajos que han arrojado luz y que siguen arrojando luz a la historia del componente parémico y cuasi parémico a lo largo de toda la historia, desde los textos y su documentación en textos medievales, poéticos, no poéticos, hasta su conservación en los testimonios y los refraneros, desde la obra del Marqués de Santillana hasta las obras posteriores áureas del reinado de los Austria. Muchísimas gracias y mi más sincera enhorabuena. Gracias, Francisco.
Silvia Molina, que has iniciado el grupo de los comentarios, ¿quieres decir algo? No sé si está ahí con nosotros ahora, Silvia. Bueno, o Fernando, ¿estás ahí? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Carmen, ¿sí? ¿Te escuchamos? Sí, yo estoy, sí. Bueno, pues... vale. Sí, no, yo quería recordar una frase que le oía al profesor Mida acerca de la experiencia que tenía con su alumnado cuando aparecían algunos de los refranes que tenían origen bíblico, ¿no? Y él se extrañaba un poco de cómo se había perdido, pues, digamos, ese conocimiento de ese origen, de que eso pudiera ser que tuviera un origen bíblico. A él le extrañaba, dice que incluso teniendo en cuenta, claro, que el origen de sus alumnos, pues que era muy diverso, ¿no? Entonces no todo el mundo tenía por qué ser cristiano ni nada por el estilo. Quería comentar eso simplemente pues, por aportar algo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carmen. Silvia, te vemos. ¿Quieres comentar algo? Sí, ¿me oís? Hola, buenas tardes a todos. Sí, te oímos. Simplemente decir que Jesús Cantera era un verdadero sabio, generoso con los profesores jóvenes, como yo en aquel momento cuando tuve la oportunidad de conocerle y charlar con él en el tren camino a Ciudad Real. Y la verdad es que es de esas personas que dejan huella. A mí me dejó una huella especial. Y lo recuerdo con muchísimo cariño y como todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de conocerle y de trabajar con él. Y muchas gracias a Julia pues por que el libro haya visto la luz. Gracias a esos esfuerzos y gracias a todos, por supuesto. Efectivamente, Silvia lo conoció cuando ella estaba en Ciudad Real. Luego Silvia se vino a Madrid, a la Politécnica, y colaboró con nosotros en el doctorado de refranes y precisamente siguió el trato con el profesor Cantera, lógicamente, ahí siguió con él. Y muchas gracias, Silvia. Fernando, ¿querías hablar? Fernando, no sé si ahora Fernando se nos ha ido. No, Rosana, ya, sí, Fernando, te escuchamos, sí. Perdonad, si no quería decir muy brevemente que las primeras veces que oí hablar yo de don Jesús Cantera fue a mis maestros de la sección de Filología Clásica de la Complutense, en particular a mi principal maestro, don José Lasso de la Vega, y las primeras cosas que escuché de él fueron palabras de admiración desde el punto de vista académico y palabras que hablaban de la bondad personal y de la generosidad de Jesús Cantera. Yo lo conocí ya cuando era mayor, quizás estaba a punto de jubilarse o ya jubilado, me lo presentó Julia Sevilla en su despacho y recuerdo que esa vez, pues, claro, yo tenía ya esa idea previa muy positiva de mis maestros y me encontré con una persona absolutamente cordial, con una educación de las que dejan huella y que uno recuerda con el paso de los años y me tuvo sentado allí un buen rato y me dijo incluso que a él le hubiera encantado estudiar filología clásica, pero que por circunstancias personales tuvo que decantar sus estudios por otro lado, ¿no? Así que para mí ha sido un auténtico placer pues echar una pequeñísima mano en este libro porque además pues me ha traído recuerdos de una persona que realmente me causa una impresión gratísima también en el aspecto personal. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere añadir algún comentario? Bien, pues entonces, si no, pues damos por concluido el... Santiago, ¿quieres decir algo? Bueno, ¿estás escribiendo? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, a todos, incluso allende los mares, como en el caso de María, desde Colombia. Nos hace mucha ilusión que haya estado con nosotros. A todos los que han participado, Irene también se está despidiendo desde la Universidad de Valencia. Irene también tuvo el tiempo de conocerlo, tuvo ocasión de conocerlo. Y bueno, pues desde aquí animamos a que consulten la obra de Fraseología Bíblica y todas las obras que están en línea, que se pueden consultar. Las demás pues están en las bibliotecas.
Todavía quedan obras por publicar, estamos en ello, seguirán apareciendo poco a poco porque hay unas obras que son muy voluminosas, pero bueno, estamos intentando que todas puedan ver la luz porque efectivamente Jesús Cantera tenía, a mí es lo que me asombraba, ¿no? Tenía una formación enciclopédica y yo la verdad es que me sentía asombrada, ¿no? Porque estaba con una enciclopedia viviente. O sea, yo le preguntaba algo, si no lo sabía, al día siguiente ya me traía la respuesta. Había estado buscando por aquí, por allá y lo traía y documentado y entonces era impresionante además su capacidad de trabajo, ¿no? Con todas las lenguas que él sabía y buscando y muchísimos datos. Eso, trabajaba con muchísimos datos y los presentaba, dulcificaba la forma de presentar todo lo que había recopilado, ¿no? Eso sí que, la verdad es que es impresionante haber conocido a alguien así. Pues muchísimas gracias a todos y esperamos que en un futuro no muy lejano volvamos a vernos con otra de sus obras. ¿De acuerdo? Pues nada, que acaben bien el día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.